Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Amén. Shalom, señor embajador, un gusto de tenerle acá. Don Sebastián Álvarez, alcalde de la ilustre municipalidad de Pucón. Muchas gracias por acompañarnos. Y nuestros amigos que están como candidatos en la región, hay que ser valiente. Porque para defender la libertad, la patria, la vida, hay que ser valientes. Así que también les doy la bienvenida y a todos los pastores y hermanos. La verdad estoy hablando como anfitrión, pero soy de invitado y les estoy dando la bienvenida. Pero hoy bueno, acostumbra poner a veces un título a la homilía, al sermón, y yo le he titulado así: de Jerusalén a Pucón, de Pucón a Jerusalén, es hora de volver. Queridos pastores, queridas iglesias, hoy celebramos algo muy significativo. No solo es el día de las iglesias evangélicas y protestantes, no solo un día para recordar a hombres y mujeres que han sido valientes, tal como lo expresaba la pastora, que ya hace más de 500 años se atrevieron a decir: la iglesia debe volver a la palabra de Dios. Fue Martín Lutero, que no buscaba fundar una nueva religión, ¿ya?, sino que restaurar la fe. Y esa fe tenía un llamado claro: volver al origen, volver a la verdad, volver a la escritura, al Dios vivo, al Dios de Israel. Porque si la reforma fue un regreso a la palabra de Dios, será la misma palabra de Dios que nos llevará de regreso a nuestras raíces espirituales. Y el pueblo de Israel, y será al pueblo de Israel, será al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, a la tierra donde nació nuestra fe. Por lo tanto, en este llamado y en este volver, es del volver desde los confines de la tierra y regresar no a Alemania, no a Roma, sino a Jerusalén, a volver a donde nació nuestra fe. Y fue allá, en ese lugar, en Jerusalén, donde unas palabras gloriosas y magníficas se dijeron. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas palabras fueron dichas en Jerusalén, en Israel. Y luego Jesús, estando ahí en un monte, se le acercaron los discípulos y le dicen: Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Los discípulos, como buenos judíos, como buenos israelitas, bajo la opresión romana, le dicen: ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y Jesús les dice: no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre en su sola potestad ha decidido guardar, pero ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y miren esto: en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y saben qué? Los judíos cumplieron. Los israelitas cumplieron, porque el mensaje llegó hasta los confines de la tierra. Y llegó hasta Chile y ha llegado hasta Pucón. Entonces, este evangelio se lo encomendó a un grupo de hombres y mujeres creyentes judíos que creían en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y se tomaron en serio esto. Y cuando uno mira el mapa, entendemos algo asombroso. Chile está literalmente en los confines de la tierra. Somos una nación al final del mundo, un extremo donde los mares se encuentran y la tierra parece terminar. Y sin embargo, hasta acá llegó el evangelio, las buenas noticias, el evangelión, como decimos, también en hebreo la mesorá, la buena noticia. Y esto significa que si el evangelio llegó acá, un grupo de hombres judíos que creyeron y obedecieron, cumplieron este gran mandato, no exento de ataques y de sacrificar también sus vidas por llevar este mensaje. El mensaje que comenzó en Jerusalén con este grupo de discípulos judíos sencillos pero llenos del Espíritu Santo cruzó mares, cruzó imperios, cruzó lenguas, siglos y cultura para llegar a Chile. Y hasta llegó a nosotros, al rincón de
de este planeta y somos nosotros el testimonio viviente que la gran comisión se ha cumplido. La gran comisión se cumplió por este grupo de hombres y mujeres que por la historia, que por cultura le creen a Dios y obedecen a Dios. Porque si hay un pueblo que ha creído en Dios, ha sido Israel. Contra viento y marea ha decidido confiar y creer en el Dios de sus padres. Entonces, este mensaje que salió de Jerusalén, la capital indivisible del Estado de Israel, la ciudad del gran rey, comienza un viaje y llegó hasta los gentiles, a nosotros que no éramos pueblo, alejados de los pactos, de las promesas y sin Dios en el mundo. Pero gracias a los méritos de Jesús, de Yeshua HaMashiach, como diríamos en hebreo, es que nosotros que no éramos pueblo, ahora sí somos parte del pueblo de Dios. Por eso es que la Escritura dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Pasaron los años, los siglos, y como muchas de las cosas que comienzan bien, en manos de los hombres cambian y se comienzan a desviar y a torcer hasta que llegamos al siglo XVI. Y la reforma fue entonces un llamado para volver a la palabra, para enderezar lo que se había torcido. La reforma entonces no fue un acto de rebeldía, sino de obediencia a Dios, porque debemos sentirnos nosotros más comprometidos con Dios que con los hombres y con las culturas y las costumbres. Fue el Espíritu Santo que despertó a la iglesia diciendo, dejemos atrás las tradiciones humanas y volvamos a las Escrituras. Lutero fue, y la pastora lo mencionó, la sola Escritura, la sola palabra, porque entendiendo que sin ella nuestra fe se apaga. Sin la palabra de Dios la iglesia se corrompe y los hombres se pervierten. Y eso sigue siendo cierto hoy. Y podemos tener templos, podemos tener programas, tecnología, grandes catedrales, grandes templos. Pero si no tenemos la palabra de Dios viviendo en nuestras vidas, no tenemos nada. Solo la palabra de Dios nos vivifica. Podemos tener centros de formación, pero la palabra de Dios produce transformación. No solo tenemos que tener instituciones, las validamos, son necesarias porque dan estabilidad. Son las escuelas, son los lugares que van capacitando y formando al hombre, pero no van a transformar, porque solo eso lo puede hacer la obra de Dios por medio de su palabra. Por eso que Pablo dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre esté preparado para toda buena obra. Hoy que nosotros necesitamos recuperar Chile, necesitamos recuperar la fe y la esperanza, también en las instituciones, es el llamado de volver a la palabra de Dios. Ella tiene el poder para transformar, para redarguir, para corregir y para transformarnos en hombres de bien. Y yo hoy me pregunto, ¿nuestras vidas están siendo edificadas en la palabra de Dios o en las costumbres? ¿Seguimos la voz del Espíritu de Dios o estamos siguiendo más tradiciones? Volver a la palabra es volver al fuego original, que es la esencia del Evangelio. Por eso que hoy en el día de la Reforma, el mensaje de Martín Lutero tiene fuerza. Volvamos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va a llevar de regreso a Jerusalén. Nos va a llevar de regreso a la tierra donde nació nuestra fe. Pablo dice algo interesante. Nosotros somos ramas de un olivo silvestre que ha sido injertado en el olivo verdadero. Y luego nos dice, ¿quiénes son estas ramas verdaderas, este olivo verdadero? ¿Quién es Israel? A Israel le fue dada la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes también son los patriarcas y de quien también son, según la carne, vino el Mesías. Hermano, todo lo que creemos, lo que adoramos, los salmos, los profetas, la esperanza del Mesías, todo nació en Israel. Por eso que al volver a la palabra tenemos que regresar a Sion. Cantamos una alabanza. Antiguamente las hijas de Sion se gozan en su rey, cantan alabanzas. ¿Y sabía usted que el hebraísmo, las hijas de Sion,
se refieren a las aldeas y las ciudades que están rodeando a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén es la capital indivisible de Israel, de donde nosotros esperamos que un día llegue el Mesías para gobernar esta tierra con equidad. Nuestro Señor Jesús fue judío, celebró fiestas judías, leyó la Torá, oró en hebreo, caminó en Jerusalén. Nuestra fe no es alemana, ni romana, ni griega, ni inglesa, es judía, porque nuestra raíz viene de Israel. Nosotros fuimos injertados en Israel por los méritos del Mesías, por los méritos de Jesús. Y cuando olvidamos esto, perderemos la esencia, perderemos nuestra verdadera identidad. Por eso que hoy la invitación es a honrar nuestras raíces, es orar por Jerusalén, es bendecir al pueblo de Israel, porque Dios no ha terminado con ello. Y cuando la iglesia bendice a Israel, Dios bendice a la iglesia. La reforma no era para alejarnos de Israel, era para hacernos volver a Sión, era para hacernos volver al pueblo de Dios. Y vosotros permaneceréis en mi palabra y seréis verdaderamente mis discípulos, dijo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. La reforma entonces nos enseñó que la verdad de la palabra de Dios no solo me libera del pecado, también me libera de la mentira, del engaño y del odio que se ha levantado contra Israel. Porque el Dios de Israel promueve la libertad, promueve la paz, promueve la esperanza. Sí, el Dios de Israel es un Dios que ama la vida, pero que respeta la libertad porque nos dio libre albedrío. Le dice al pueblo de Israel: hoy yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues tú. Pero como es un Dios bueno, le dice: pero yo te sugiero que escojas la vida. Hoy tenemos un mensaje de volver a la vida. Hoy el Señor nos llama a una nueva reforma, no solo doctrinal, sino la del corazón. Una reforma que nos devuelve el espíritu original del Evangelio. Y ese fuego que nació en Jerusalén con hombres llenos del Espíritu Santo, hombres judíos que tenían claro cuál es la verdad. Una iglesia entonces reformada y bíblica debe ser también una iglesia que entiende sus raíces. Que reconoce la historia de salvación que comenzó con Abraham, que alcanzó su plenitud en Yeshua, Jesús de Nazaret, y que sigue hoy con nosotros. Pablo dijo algo tan fuerte: porque no me avergüenzo. Yo creo que más de alguien se lo sabe. La compañera, la lectura: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y qué dice? Al judío primeramente y después también al griego. Porque está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Y dónde estaba escrito eso? En el libro de Habacuc, un profeta judío diciendo que el hombre por la fe vivirá. Hay que volver a la palabra, sí, hay que volver al corazón de Dios, por cierto, hay que volver a Israel, hay que volver al Dios que no cambia, porque tenemos una fe que tiene el poder de hacer encender nuevamente este fuego original. La reforma nos devolvió la Biblia a las manos. Israel nos recuerda ponerla en el corazón. Mire qué interesante. Martín Lutero recuperó la escritura para que llegara a nuestras manos. Pero fue Israel, a través del profeta David, que dijo: Señor, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí Israel nos dijo dónde tiene que estar la escritura. No en una tabla de piedra, no escrita en un papel. La escritura tiene que estar en el corazón. Por eso la sola escritura tiene el poder de vivificar nuestras vidas y nuestros corazones. ¡Gloria a Dios! Amén. Gracias, Señor. Hay algo interesante, que será la escritura y será la palabra de Dios que nos traiga de regreso a casa, que nos devolverá la presencia y la pasión que Dios siempre ha querido de su pueblo. La iglesia debe volver a Dios. Y no olvidemos de dónde Dios nos sacó, ni olvidar que la raíz es la que sustenta la rama y no las ramas al árbol. Hay un mensaje claro:
Debemos volver a las raíces, debemos volver a la palabra de Dios, debemos volvernos al Dios de Israel. Pues la Escritura nos dice que nosotros en otro tiempo estábamos alejados de Dios, alejados de los pactos y de las promesas. El libro de Efesios capítulo 2, verso 12 en adelante nos sostiene eso. Y desde Chile, desde nuestras iglesias evangélicas, vamos a volver a encender el fuego de la reforma. Un fuego santo que bendiga a Dios y bendiga y coloque a Israel en el lugar donde Dios puso a Israel en medio de las naciones. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Israel, tú serás una luz entre las naciones. Por eso desde los confines de la tierra, desde Pucón, empezamos a regresar a Sion, empezamos a regresar a Jerusalén, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando Jesús les manda a predicar, lo leímos. Prediquen primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando nuestro Mesías pronunció esto antes de ascender a los cielos, dejó una clara misión: llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y aquí está el tema. Estamos desde los confines de la tierra. Y aquí llegó el mensaje de Yeshua. Un mensaje que salió. Miren, ¿a cuántos de ustedes, cuando sus pastores y los hermanos les predican la palabra, sienten que le llegó al corazón? El rabino Shmuel Steinhender, mi rabino, con quien yo estudio y aprendo, él me dijo algo que me lo ratificó el embajador Girarciel en su momento. Cuando un mensaje sale del corazón, puede llegar al corazón. Si a ti te tocó el corazón, significa que esas palabras salieron del corazón. Por lo tanto, si el mensaje que hoy tenemos ha impactado el corazón de muchos, sepa que también salió del corazón de Dios. Y en Israel y en Jerusalén es donde palpita el corazón de Dios. Es en Israel donde el corazón de Dios palpita, porque es su pueblo. Y usted y yo fuimos injertados en este pueblo. Y debemos llevar ahora, y somos nosotros, una nación al final del mundo, al extremo de los mares, en donde esto se encuentra, que queremos regresar trayendo el testimonio de que ese mensaje fue cumplido. Y por eso que ahora que regresamos, y ya con esto estoy terminando, este evangelio que comenzó en Jerusalén y llegó hasta los confines de la tierra, tiene el deber moral y espiritual de regresar, no solo espiritualmente a Jerusalén, sino que también nos corresponde hacer aliyah, subir, elevarnos, por encima del celo, del odio, de la envidia y por encima del antisemitismo, y desde Pucón regresar al origen y volver a la Escritura, y no con armas ni poderes humanos, sino con las primicias de un fruto del Evangelio, porque el Evangelio provoca vida. La buena semilla tiene que dar su fruto, y cuando la tierra da su fruto, se sacaban las primicias y esas se llevaban al templo y se presentaban y se mecía una ofrenda como un testimonio de que la tierra había dado su fruto, pero también era el testimonio de que alguien había sembrado la tierra. Alguien sembró el Evangelio en Chile, y ese Evangelio cruzó los mares, cruzó continentes, imperios, cultura y lengua. Ahora nos toca levantar una ofrenda de primicia y llevarla de regreso a Jerusalén, de regreso al templo, y decirle lo que un día predicaron nuestros hermanos judíos hace 2000 años atrás. Está regresando con un fruto. Y ese fruto no puede ser amargo. Ese fruto no puede ser odio. Ese fruto no puede ser antisemitismo. Ese fruto no puede ser discriminación. Ese fruto no puede ser jactancia, sino una ofrenda grata de decir: gracias, hermanos judíos, por predicarnos la palabra, por dar su vida, por morir y estar dispuestos a morir en los circos romanos. Gracias por estar dispuestos a vivir en cavernas, escondidos, para predicar el Evangelio, para que nos llegara a nosotros en este día. Y la palabra que salió del corazón de Dios ha llegado al corazón de Pucón. Y por eso que Pucón hoy no está con el antisemitismo, no está con el odio, no está con la discriminación, porque el Evangelio que salió de Jerusalén es un Evangelio de paz, es un Evangelio de amor, es un Evangelio
olvida que tengo esto y me pongo a predicar. El mensaje que salió de Jerusalén llegó hasta los confines de la tierra. Porque la semilla que Jesús entregó era una buena semilla. Porque siempre el mensaje de paz y de amor siempre será una buena semilla. Jesús no entregó cizaña. Jesús no predicó de odio. Predicó de amar, de perdonar, de respetar, de respeto. A Jesús lo fueron a arrestar injustamente. Pedro saca su espada y le corta la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dice: Pedro, no hagas esto. Y hace un milagro ahí creativo y le coloca la oreja de vuelta. Mi reino no es de guerra, es de paz, es de amor. Entonces es tiempo de regresar con el fruto espiritual y profético del propósito por el cual el mensaje tenía que llegar hasta los confines de la tierra. El Señor, lo que comenzó en Jerusalén, llegó hasta acá. Y ahora con gratitud regresamos, reconociendo que somos parte del mismo plan eterno que inició Dios con Abraham. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Una tierra hermosa, gloriosa, como es la tierra de Jerusalén. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Porque así como la savia del olivo llegó hasta las ramas más lejanas, ahora las ramas más lejanas deben volver con el fruto a la raíz. Y ese fruto de la cual nosotros hablamos es un fruto de amor, es de esperanza, que no olvida de dónde vino nuestra salvación. La salvación viene de los judíos. Jesús le pide agua a la mujer samaritana y le dice: me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este lugar. Jesús le dice: mire, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero mujer, créeme que vendrá la hora, y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque Dios es espíritu y anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque el mensaje saldría de Jerusalén, porque el mensaje saldría de Sion hasta los confines de la tierra y llegó hasta Pucón. Y ahora es tiempo de que desde Pucón vuelva un fruto, y ese fruto sea apacible, ese fruto sea de amor. Y es por eso que yo hoy me rehúso que en mi país se levanten banderas de odio. Me rehúso a aceptar de que nuestro país levante banderas de discriminación. Porque Chile es un país cristiano. Chile es un país de valores. Chile es un país de fe. Chile es un país de convicciones profundas, de valores. Y nuestra fe es judeo-cristiana. Y por eso que este 31 de octubre no solo celebramos lo que ocurrió en Europa en la Reforma, celebramos lo que está ocurriendo hoy, lo que pasa hoy, porque podemos estar juntos adorando al Dios de Israel. Por eso que hoy proclamamos desde los confines de la tierra, desde Chile, regresamos espiritualmente a Jerusalén. Y como lo decía, no a Alemania, no a Roma, volvemos a casa, volvemos a Israel, volvemos a Jerusalén, de donde también nuestro Mesías volvió. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por esta oportunidad.